Vicky Luengo, muy buenos días. Buenos días. ¿Estoy detenido o no? No. O estás en excedencia de la profesión. Hoy estoy en excedencia. Estás en excedencia. No tengo motivos para deteneros tampoco. Bueno, creo y estoy seguro de que muchos de nuestros videolectores de la caja de música estarán de acuerdo con nosotros. Es de esas 4 o 5 cajas de música que teníamos marcada en letras de oro, y una de ellas era la tuya, porque talento, juventud, trabajo, esfuerzo y superación como el tuyo, pocos nos hemos encontrado a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Y bienvenida, por fin. Gracias, Vicky, sí, por fin, porque llevábamos tiempo queriendo hacerlo. A Vicky Luengo a tu caja de música. Bueno, la primera pregunta te la esperas. Es Creo que sí. la pregunta talismán de la caja de música. Pero la vamos a cambiar un poquito, ¿te parece? Me parece muy bien. Siempre has hecho muchas entrevistas, has contestado muchas preguntas, pero a mí me gustaría saber, si estuvieras de este otro lado de la cámara, ¿cuál sería la primera pregunta que tú te harías? A mí misma. Sí. Pues La hemos cambiado un poquito. sí, la primera pregunta que yo me haría... Es que es difícil, ¿eh? Mira, yo ahora mismo, basándonos en las circunstancias en las que estamos y todo, a mí me gustaría que se preguntara y que me preguntaran a mí qué me parece la situación actual del cine español. Porque creo que si yo estuviera en ese lado en el que estás tú ahora, me gustaría hacer hincapié en que toda la gente que nos dedicamos a esto, en todas las entrevistas que se pudiera y en todos los medios en los que podamos divulgarlo, me gustaría que se supiera que los actores, los músicos, toda la gente que se dedica a esto, pues que no estamos de acuerdo con la situación actual, que nos gustaría cambiarla. Entonces me gustaría preguntar eso a cualquier actor, a cualquier músico, a cualquier director, para reivindicar y para hacer saber a la gente que nos gustaría que cambiara esto y que queremos ir hacia un sitio mejor. Hay una pregunta que se llama "La cultura no es un lujo", un par de ellas, así que iremos en esa línea. Vale, pues entonces ya no digo nada. Bueno, como actriz, han pasado muchos grandes artistas por las cámaras de la caja de música, y siempre les hemos hecho esta pregunta porque nos resulta tremendamente curioso el saberlo, ¿no? Tú has picado un poco de los dos lados, pero en tu caso, ¿qué es más complicado? ¿Hacer reír o hacer llorar como actriz? Para mí es más complicado hacer reír que hacer llorar. ¿Por qué? Porque me cuesta más no sé, a lo mejor yo hablo por mí, a lo mejor es por mi persona o tal, pero me cuesta más entrar en la clave de comedia, de tal, no como actriz, sino, no sé, me parece que tocar la sensibilidad de la gente es una cosa más fácil de llegar a eso que no hacer que la gente que llega a su casa o va al cine tensa de los días que corren, o sea, como corren hoy los días que la gente está mal y tal. Hacer reír y hacer que la gente se destense me parece una cosa más complicada y más gratificante. Precisamente, tú lo has dicho en estos días y en estos momentos. Como bien sabrás, Fernando Tejero nos visitó en un par de ocasiones en la caja de música, y nos dejó una de las grandes frases para nuestra historia, ¿no? Y era que los actores, las actrices, sois unos grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esa afirmación de Fernando? Pues yo estoy completamente de acuerdo en eso. Mira, el otro día leía un libro de Haruki Murakami, del escritor japonés, y le hicieron una entrevista y leí que él decía que cuando él crea una cosa con ladrillos de mentira, crea una gran pared real y una gran pared de verdad. Y me sentí muy identificada en lo que decía. Tenemos que basarnos los actores en una realidad y en una verdad absoluta para hacerlo llegar al espectador y que el espectador lo crea, pero al fin y al cabo lo que tú estás haciendo es una mentira. Yo siempre digo que los actores somos gente como muy... que lo que estás permitiendo todo el rato es como que violen tu mente, que se metan en sentimientos que tú no estás sintiendo, obligarte a sentir cosas que a veces en la vida real serían muy dolorosas, y tú te prestas a eso para hacer llegar al espectador una historia que te apetece contar, y en realidad es todo mentira, pero lo que estás creando en el fondo es una gran verdad. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Fernando.
En la misma línea, en esa misma entrevista, Fernando nos habló de una escena que él tuvo con Javier Bardem en Los lunes al sol, que por razones de montaje, de metraje o de... no sé, él no sabía decirnos, pues eliminó. A lo largo de tu carrera, ¿hay alguna escena con alguien que te haya llegado especialmente y que por razones de montaje no haya visto la luz? Escenas completas no me ha pasado, pero sí que me ha pasado que me hayan cortado partes de secuencias, es decir, una frase, algo que por lo que sea yo sentí una cosa especial al grabarla con esa persona y salí de ahí como muy contenta de ese trabajo. Y de repente por razones varias que el director ve conveniente o por minutos de metraje o lo que sea, se corta y cuando ves el proyecto final dices qué pena porque me hubiera gustado que eso que yo sentí en ese momento saliera aquí. Y me pasó por ejemplo en la película que grabé en Francia con Jacques Malater, Carmen, y ahí me pasó que tenía una secuencia con Bernard Blancan, que era el actor que hacía de mi padre, y me pasó eso, que cortaron una parte unas frases de una secuencia a la que yo le tenía mucho cariño y que los ensayos con él me habían gustado mucho y de repente no estaba. Pero bueno, se entendía igual y se contaba todo igual. Se tiene que confiar siempre en el director y en lo que una vez él va a montar la película cree que es lo conveniente para explicar la historia. ¿Qué queda de la Vicky Luengo de Rumors? ¿Cuánto tiempo de eso? Pues quedan cosas, evidentemente, porque sigue la esencia de uno sigue siendo, pero he cambiado muchísimo, no me acuerdo ni del año en el que grabé eso. Queda las ganas de luchar, el sueño de dedicarme a esto y la ilusión y la energía para que siga durante mucho tiempo. Eso, queda la lucha. Nosotros en este momento de la entrevista solemos hacer la pregunta a Miguel de Unamuno. ¿Por qué Miguel de Unamuno? Hizo una gran obra en la que sus personajes lo visitaban en un momento dado. Tú imagínate que tienes la oportunidad de que todos tus personajes, Merche, Vicky, María, todos estos personajes que has hecho en cine, en teatro, en televisión, aparecieran aquí, se sentaran a tu lado. Me pone la piel de gallina, te lo juro. ¿Qué te dirían? ¿Qué crees que te dirían? ¿Te lo imaginas? Yo no sé qué me dirían ellos a mí, yo les agradecería y lo que les diría a cada uno es gracias, porque me llevo de ellos cosas muy bonitas, he aprendido muchísimo con cada uno de ellos y me han enseñado partes de mí que yo muchas veces no sabía ni que tenía, y gracias a ellos he aprendido y he visto que esas maneras de hacer, esa manera de pensar, de actuar también formaban parte de mí. Entonces yo hacia ellos les diría gracias, y ellos a mí... Pues la verdad es que no lo sé. Es muy buena pregunta, no me la había pensado, no la había planteado nunca, no lo sé. Bueno, pues en esa misma línea, muchos de tus compañeros que han pasado por nuestras cámaras a veces hablan de la dificultad que existe de desprenderse de esos papeles que exigen de vosotros una gran carga de emociones, de intensidad, que a veces cuesta desprenderse de ello, es decir, de dejar el trabajo en el set y no llevártelo a casa. En toda esa amalgama de personajes tan distintos, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha costado desprenderse, que más te ha costado, o más se ha llevado de ti, mejor dicho? Creo que fue por dedicación, por tiempo, lo que estuve, por inmersión en esa burbuja del mundo del personaje y del sitio, que te diría Carmen, de la peli francesa, porque para mí supuso... muchísimo tiempo antes el irme a vivir sola a París, el no conocer a nadie, el no hablar el idioma, y claro, me tuve que meter en ella muchísimo tiempo antes de grabar la película para poder grabarla bien, porque a mí me suponía un trabajo no mucho mayor, porque en todos intento hacer el mismo trabajo, pero un trabajo sí más difícil para mí, porque era meterme en una lengua que no conocía, con una gente que no conocía, en un país que no conocía, y entonces hicimos unas sesiones de trabajo súper bonitas, en las que les decíamos que era como una troupe de teatro, porque nos juntábamos todos los fines de semana a ensayar, tal. El rodaje fue muy largo, fue como una comunidad de muchísima gente, yo tenía todas las secuencias de la película, salía en ellas, y dudé, te juro, en un momento del rodaje, en pensar que cuando yo salía del set, mi personalidad
se había contaminado de la manera más buena posible, pero de los rasgos del personaje aquel. Y cuando salí de ahí me costó mucho el olvidarme de eso y el como volver a bajarme a ser yo y tal, y salir de ella. Pues vamos a ofrecerle una oportunidad a ese personaje de que te haga una pregunta. Imagínate que está aquí, se sentara delante de ti, te mirara a los ojos, esos profundos ojos oscuros. ¿Qué te diría? ¿Qué te preguntaría a día de hoy? Carmen me preguntaría por lo que sufrí yo haciendo eso, por los miedos y tal. Yo creo que ella se sentaría delante mío y me diría, o sea, me preguntaría que qué aprendí de ella. O sea, que después de todos esos miedos, si saqué algo bueno, si me aportó ella cosas buenas. Y lo digo por todo lo mal que yo lo pasé, por las veces que lloré y que ella sabe que lloré veces y todo eso, de lo mal que los pasaba al enfrentarme a eso. Yo creo que ella me preguntaría si al final de todo eso conseguí sacar algo bueno y si disfruté con ella. Contéstate. Claro. Y yo le contestaría que hasta las cosas malas y los momentos malos que pasé con ella y todo eso, ahora, una vez pasado, lo recuerdo como las mejores anécdotas y los mejores momentos del proceso. Mira, muchos compañeros también hablan que han pasado por los tres pilares de la interpretación en la televisión, el teatro y el cine, de la dificultad, entre comillas, y la diferencia de tratar o enfocar a los personajes. Me explico. Digamos que en el teatro es como mucho más definido tu personaje, como mucho más perfilado. El cine quizás también con su contexto, pero la televisión es es decir, toma el personaje y hazlo tú, ¿no? En tu caso, que has hecho personajes de cine, de teatro y de televisión, ¿estás de acuerdo con ese más o menos esquema de cómo trabajar un personaje? Si os lo dan así en televisión es rápido, Mira, yo pienso que o sea, estoy en desacuerdo en una cosa que dices de lo de la televisión, porque pienso que te dan un personaje, es verdad que tienes muchísimo menos tiempo diariamente para preparártelo, para perfilarlo y todo eso, pero entonces en ese caso mi manera de trabajar es que tienes que traer el personaje muy bien perfilado de casa. Correcto. Entonces en el momento que tú lo traes muy bien perfilado de casa haciendo el mismo trabajo que hago en cine o en televisión, es verdad que cuando llegas a la tele es todo un poco más rápido, la manera de trabajar es más rápida, pero si tú te traes el personaje igual de trabajado que te lo llevas en cine o en teatro y te lo traes de casa, me parece que lo correcto sería hacer un mismo trabajo en los tres sitios y no darle menos valor o hacerlo más rápido en la televisión porque sea televisión. Bueno, por fin se estrenó Isabel. Sí. La gran Imperium, a pesar de que no ahora mismo todavía parece no estar respaldada por el público, pero de una gran factura como es Imperium. Parece ser que la que se avecina, esta comedia de situación, también va a ser estrenada. Pero parece que la ficción española empieza a encontrar el hueco que se merece. Águila Roja parece que vuelve otra vez, Cuéntame. ¿Ha encontrado el sitio que se merece? Yo creo que tendríamos que tener todos un poco más presentes que la ficción española es una ficción que cada vez está mejor, que la gente pone mucho amor en hacer los proyectos y que es una ficción que está muy bien y que hacemos cosas de mucha calidad, y yo espero que aún encuentre más el sitio que se merece y aún se la valore más y la gente la vea con buenos ojos, porque yo estoy harta de oír esto es televisión española. No, tenemos que valorar entre todos y dar que ella lo encuentre, pero ayudarle también a encontrarlo, porque hay mucha gente que lo he hablado muchas veces con gente que de repente estás en un grupo y dice yo es que series españolas no veo, y me da pena porque es un proyecto de casa que tenemos que luchar todos para que encuentre su sitio y apoyarlo también. Entonces creo que aún no ha llegado a encontrar el sitio que Hablando de eso.